Disfrutamos de una solidaridad extraordinaria en todos los continentes, manifiesta en particular en los momentos cardinales de nuestra historia, en la que han tenido una participación activa que nos llena de emoción los cubanos que viven en otras partes del planeta. Deseo reiterarles nuestro más profundo agradecimiento por los pronunciamientos y ayudas fraternas de nuestros compatriotas, tantas veces acompañadas de ese amplio y universal movimiento de solidaridad con Cuba. Expreso también nuestro agradecimiento por los donativos recibidos durante la etapa más crítica de la COVID-19, que contribuyeron a garantizar los insumos necesarios para la campaña de vacunación, así como la ayuda enviada ante fenómenos meteorológicos que nos han afectado. Nuestro gran desafío en política exterior continúa siendo la hostilidad de los gobiernos de los Estados Unidos, su empeño en negar nuestro derecho a la libre determinación y en dominar nuestra nación. El elemento fundamental y determinante continúa siendo el bloqueo, concebido originalmente y por definición oficial del propio gobierno estadounidense para privarnos del dinero y suministros, reducir los recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento de nuestro gobierno. Es un propósito avieso que se amplió sustancialmente con la ley Helms-Burton y desde 2019 se reforzó aún más y de manera sin precedentes. La arbitraria designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo agregó un efecto extremadamente dañino con altos costos y limitaciones para las finanzas y el comercio. La asfixia provocada por el bloqueo y las medidas extremas de los últimos años constituyen una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de los cubanos. Continúan siendo el mayor obstáculo para nuestro desarrollo y tienen un impacto directo y determinante en los altos flujos migratorios. Se acompaña a esta política de programas de desestabilización y destrucción del orden constitucional que el Congreso de los Estados Unidos financia con decenas de millones de dólares, que incluyen interferir en el proceso transformador de nuestra economía, pretendiendo segmentarla artificialmente e ignorar que ésta es una sola. Tenemos la voluntad de construir una relación respetuosa y civilizada con el gobierno de los Estados Unidos, pero este carece de la voluntad política para avanzar en esa dirección. Durante los años 2015 y 2016 e incluso 2017, demostramos esa disposición y se constató también que sería algo posible y mutuamente beneficioso. Nuestro ánimo es seguir expandiendo y profundizando los lazos con diversos sectores de la sociedad estadounidense. Esta conferencia constituye una muestra afortunada e inequívoca del fortalecimiento continuo e irreversible de los vínculos entre Cuba y sus nacionales en el exterior, resultado del diálogo iniciado en noviembre de 1978, promovido e impulsado por el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. La revolución estaba en franco proceso
de consolidación e institucionalización al cabo de 20 años del triunfo de enero de 1959. El país había expandido sus vínculos con el mundo y roto el cerco de aislamiento que intentó imponerle el imperialismo. Había en ese momento un clima menos agresivo de parte del gobierno de los Estados Unidos. A la vez, se venía desarrollando en nuestro gobierno una reflexión sobre la necesidad de restablecer lazos con aquellos cubanos que por diversas razones habían salido del país, en especial a los Estados Unidos, y que con independencia de su inclinación política tenían el deseo de regresar o establecer contacto con la patria y con sus familias. En esas circunstancias fue tomando cuerpo una política de nuestro gobierno que desde el principio hasta hoy se ha desarrollado bajo condiciones difíciles y extraordinarias que no son comunes en el caso de los vínculos de otros países con su emigración. En nuestro caso, la nación ha permanecido bajo la permanente agresión de una gran potencia, ubicada a solo 90 millas y donde residen o son ciudadanos la mayoría de los emigrados, con una presencia muy concentrada en una comunidad donde se manifiesta determinado grado de hostilidad, alentada, conducida o manipulada, incluso electoralmente, contra su patria. En el encuentro de 1978, Fidel dijo, y cito, «Siempre la historia consigna las cosas que tienen algún valor humano, social, político, y nosotros creemos que esto tiene valor, un alto valor humano, social y político, cualesquiera que sean las incomprensiones de ahora, las dudas, el futuro consignará con reconocimiento a esto que estamos haciendo». Fin de la cita. Como fruto de ese acercamiento constructivo y del devenir histórico, se han producido notables progresos y se han adoptado paulatinamente importantes decisiones y medidas dirigidas a estrechar nuestros vínculos. Las dos conferencias, La Nación y la Emigración, celebradas en 1994 y 95, permitieron profundizar el acercamiento, ampliar la composición de los participantes en el diálogo procedentes de varios países, no solo de los Estados Unidos. Se logró también diseñar con mejor estructura y mayor institucionalidad la política de acercamiento e inserción de los entonces emigrados en la vida nacional. Algo similar ocurrió con la conferencia de 2004. El general de ejército Raúl Castro Ruz, presidente de la República, en ocasión de la despedida a su santidad Benedicto XVI, el 28 de marzo de 2012, afirmó, y cito, «Reconocemos la contribución patriótica de la emigración cubana desde el aporte decisivo a nuestra independencia de los tabaqueros de Tampa y Cayo Hueso y todos los que fueron sostén de los anhelos de José Martí, hasta los que se oponen hoy a quienes atacan a Cuba y manipulan el tema migratorio con fines políticos. Hemos realizado prolongados esfuerzos, decía, hacia la normalización plena de las relaciones de Cuba con su emigración, que siente amor por la patria y por sus familias, y persistiremos en ello por la voluntad común de nuestra nación». Fin de la cita. Han tenido un papel importante las medidas de carácter consular o migratorio
para facilitar los trámites y reducir requisitos, disminuir gastos, eliminar obstáculos para una comunicación cada vez más fluida y para favorecer los vínculos familiares. Entre los resultados más visibles están las crecientes manifestaciones de apoyo y solidaridad con Cuba de los nacionales que residen fuera del país, incluso en los Estados Unidos. Están muchos de ellos sometidos, como lo están sus familiares, amigos, vecinos, conocidos y los cubanos en general, a una permanente agresión tóxica por vía de los medios de comunicación y las redes digitales, con plataformas radicadas especialmente en el sur de la Florida, financiadas por entidades gubernamentales. Es una agresión que sabemos muchas veces los expone a ustedes a diversos peligros y admira a nuestro pueblo cómo ustedes defienden con hidalguía su postura moral y política frente al acoso. Al intervenir en la sesión constitutiva de la 10ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular el pasado mes de abril, el presidente Díaz-Canel expresó, y cito: «No podemos ser parte de la politización de la emigración cubana con la que trafica el enemigo. Debemos defender una relación con los emigrados cubanos que les deje claro que admiramos sus triunfos y que su patria los respeta, los mira orgullosa y los espera de regreso, aspirando simplemente a que respeten y defiendan el suelo que los vio nacer y los formó con amor». Fin de la cita. La participación de los cubanos que viven fuera del país en la vida nacional es cada vez más activa. Se expresa en la economía y la actividad comercial y se amplían las oportunidades para un papel creciente de ellos en el desarrollo del país. Nuestra cultura es una sola, se ilustra en el pensamiento y la creación artística y literaria de todos, en el desarrollo de la ciencia y la vida académica, en el ejercicio del deporte y en otras facetas de la vida nacional. Más allá de nuestra singularidad, la movilidad humana y la circularidad son tendencias de la época en todas las latitudes, motivadas por circunstancias fundamentalmente comunes asociadas al desarrollo y el bienestar. Nuestra historia tiende a superar el concepto de migrado por el de cubanos que somos y son, y van y vienen en sus disímiles circunstancias, participan y contribuyen, defienden y enriquecen, retornan o se prolongan en sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, que seguirán siendo cubanos. Es la fórmula martiana del amor triunfante, inscrita con sangre en la bandera de la estrella solitaria. Es nuestra fe. Allá ellos, los lindoros, como les llamó el apóstol, a los que con ánimos de sumisión odian y destruyen. Los neoanexionistas no estarán entre nosotros. En los cubanos patrióticos residentes en el exterior, la nación crece, se enriquece, se manifiesta y se presenta orgullosa por el mundo, cada vez con más amplitud, donde quiera que haya un cubano que lleve en el alma
el sentimiento de la patria. En Cuba está la sustancia materna, el origen, la esencia, está el pueblo y está la historia, que es de todos los cubanos. De las entrañas de la isla se nutre nuestra cubanía, que es cubanidad y conciencia de lo que somos y lo que queremos ser. Y emana de aquí la fuerza de la nación y de la cultura cubana. Nos honra que estén en la patria en este reencuentro. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Relaciones Exteriores por sus palabras y de esta forma queda inaugurada la cuarta conferencia La Nación y la Emigración. A continuación tomaremos un breve receso en esta sala antes de comenzar la sesión del primer panel de la conferencia, a fin de permitir la retirada de los miembros de la presidencia. Por favor, permanecer sentados. Muchas gracias. Buenos días. Ha sido la sesión de inauguración de esta cuarta conferencia La Nación y la Emigración, que toma por sede la capital de todos los cubanos y las cubanas. Recordemos que nacionales residentes en más de 50 países están presentes aquí para, después de casi 20 años, retomar estos importantes encuentros que buscan sobre todo la unidad en pos de lograr esos propósitos comunes entre cubanos independientemente del lugar donde residan. En un momento en el que se mantienen abiertas las cerca de 140 oficinas consulares con que cuenta nuestro país en el exterior, otra de las expresiones dispuestas a brindar la debida asistencia consular a los ciudadanos cubanos y ofrecer todas las garantías para el retorno voluntario a nuestro país cuando así lo deseen. El canciller, el miembro del Buró Político, Bruno Rodríguez Parrilla, daba las palabras de bienvenida y decía, casi al concluir, nuestra historia tiende a superar el concepto de emigrado por el de cubanos que somos y son. Decía también el canciller, cubanos que van y vienen, participan y contribuyen, defienden y enriquecen, retornan o se prolongan en sus hijos, en sus nietos, bisnietos, que seguirán siendo cubanos. Palabras sin dudas emocionantes que merecieron el aplauso de los presentes. En los cubanos patrióticos, resaltaba también el canciller, residentes en el exterior, la nación crece, se enriquece, se manifiesta y se presenta orgullosa por el mundo, cada vez con más amplitud, donde quiera que haya un cubano que lleve en el alma el sentimiento de la patria. Y en Cuba, decía también el canciller, está la sustancia materna, el origen, la esencia, está el pueblo y está la historia que es de todos los cubanos y las cubanas. Recordamos que a partir de ahora en 4 paneles abordando temas como la nación, la emigración, la cultura, la economía, estarán agrupados durante toda la jornada de hoy, también en el día de mañana hasta las 5 de la tarde, en el que nosotros estaremos al tanto, mañana domingo también, del acto de clausura para llevar a ustedes los detalles. Tenemos un equipo de colegas en el Palacio de Convenciones, Lázaro Manuel Alonso allí se encuentra, se sumarán en breve Esther Lilian González y también Gisela García Rivero, junto a otro equipo de técnicos, de periodistas, de corresponsales que estarán llevando a ustedes los detalles, los impactos también de esta cuarta conferencia La Nación y la Emigración. Ha sido la transmisión de nuestro canal Caribe, el canal cubano de noticias y Cuba Visión Internacional. Ahora nuestra señal regresa a estudios y se mantiene la programación habitual. Muy buenos días, excelente jornada de sábado.
En el aniversario de su nacimiento se inauguró el monumento al mayor general Máximo Gómez. Dominicano de origen, llegó a ser una de las más significativas figuras de nuestras guerras de independencia. La escultura ecuestre que mira al mar es obra del escultor italiano Aldo Gamba. El monumento de mármol y bronce es de carácter clásico y refleja en sus detalles símbolos que representan el sacrificio del pueblo por la libertad y la lucha de la nación por el desarrollo. La estatua refleja a un Gómez victorioso y orgulloso de su aporte a la independencia de Cuba. 18 de noviembre de 1935. Inauguración del monumento al mayor general Máximo Gómez. Conoce nuestra historia. Cubavisión Internacional. Cuba Ron, 30 años haciéndolo cubano. Es este uno de los paisajes más hermosos de Cuba y también uno de los más antiguos en la formación de este archipiélago en el Caribe. Digno de toda admiración, tanto cuando se exploran sus senderos, se sobrevuelan sus peculiares elevaciones o se penetra en sus gigantescas cuevas. Viñales es uno de los símbolos de Cuba, uno de los paisajes que representa la belleza de esta tierra y un conjunto de tesoros que el Parque Nacional Viñales pretende conservar como una enorme galería creada a través del tiempo por el arte escultórico del agua. Viajar a Viñales siempre crea una expectativa, acentuada por la sinuosidad de la pintoresca carretera que nos sorprende con exquisitas imágenes que van surgiendo después de cada curva. Cuando aparecen ante la vista el valle, la cordillera de Mogotes, Las Vegas con sus bohíos y sus casas de tabaco, ya quedará el viajero plenamente convencido de que, aunque vaya allí todos los días, durante toda la vida, siempre habrá de encontrar algo que no vio antes,
y recibir nuevas sensaciones para una fiesta de los sentidos. Desde el aire se podrá contemplar la consagración de lo indefinible. Enclavado en el corazón de la monumental Sierra de los Órganos del grupo montañoso Guaniguanico, en la provincia de Pinar del Río, Viñales posee atractivos disímiles que han cautivado a muchos a través del tiempo. Viñales encierra valores únicos dentro de Guaniguanico, dentro de la Sierra de los Órganos. Y estos valores no solamente están dados por la naturaleza, sino por la acción del hombre, por el hombre irrumpiendo dentro de esa naturaleza. La diversidad aquí es fantástica. La geología es complicada, compleja y muy diversa. O sea, no es casual que desde finales del siglo XIX hayan estado por aquí geólogos de la talla de Fernández de Castro, un geólogo español, analizando la roca junto a un incipiente estudiante, a un naturalista cubano, el doctor Carlos de la Torre y Huerta. Pero lo fundamental, lo que me llama la atención es la diversidad, la biodiversidad. El nombre se deriva de un apellido catalán. O sea, en las antiguas crónicas, en los antiguos archivos, existe que se asentó entre los primeros pobladores un señor de apellido Viñals, catalán. Parece que Viñals ocupaba un lugar accesible y la gente que se dirigía en este lugar decían vamos a casa de Viñals, hasta que se fue cambiando el nombre y adoptó el nombre de Viñals. El mirador de los jazmines. El Valle de Dos Hermanas. El mural de la prehistoria. El sendero Las Maravillas.